Hola, bienvenido a Largo Viaje, un podcast sobre la marcha, donde un mortal como yo está documentando el camino a ser cineasta, o por lo menos a hacer un largometraje. Em, si eres nuevo acá o nueva acá, te invito a que escuches el resto de episodios. Antes que nada, te agradezco porque si llegaste aquí es por algo, te lo compartieron porque lo estabas a escuchar o pues el algoritmo te ayudó. Dos noticias, dos novedades en el canal, en el podcast, perdón, canal, en el podcast, y es que vamos a empezar con este episodio. Si ya viste el título ya sabes a qué me refiero. Vamos a empezar a crear a grabar una serie de episodios donde analizaremos y comentaremos las películas de Martin Scorsese. Con una diferencia, ya escucharás en el capítulo al que se refiere, y es que Scorsese, el director, en su cuenta de Letterboxd creó una lista donde creó una especie de playlist o watchlist de sus películas y cuáles fueron las películas que lo inspiraron, aunque bueno, eso es un término que ya escucharán en el episodio de lo que piensa Scorsese de la palabra inspiración, pero que por lo menos acompañaron o hicieron que Scorsese hiciera esta película. Digámoslo así, como las películas referencias. Entonces escogimos, como esto es un podcast donde se documenta el proceso de lo que hace un cineasta, como tú, si eres cineasta, para poder hacer películas, nos pareció interesante poder abordarlo de una manera diferente eh, que por hablar de una película. Entonces, lo que tratamos de hacer en este episodio de Raging Bull es que tú puedas luego escuchar al final y encontrar los hilos conductores o en qué se pudo haber inspirado Scorsese para hacer Raging Bull en comparación con las películas que él mismo recomienda ver o acompañarlas. Eso por un lado. La segunda noticia, y es que el podcast ya no solamente será conducido por mí, sino que estaré conduciéndolo con un amigo, Juan David Barragán. Seremos dos anfitriones en el podcast. Ya se verá más adelante nuevos formatos, nuevas propuestas, porque esto es un podcast sobre la marcha. Pero nos pareció interesante iniciar esta serie de Scorsese con Raging Bull, totalmente escogida al azar. La siguiente película también será escogida al azar. Entonces, nada, espero que disfrutes el episodio y si no has visto Raging Bull, te recomiendo que lo hagas, Toro Salvaje. Y te dejo en los comentarios, en la descripción del episodio, si está aquí en YouTube, en la cajita abajo, o si está en Spotify, en la descripción del episodio, las películas que comentamos durante este podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Juan Camilo Galindo y disfruta del podcast sobre Raging Bull y su inspiración con, en conjunto con Juan David Barraga. Que disfruten. Bueno, esta idea de empezar a ver de lo que se puede aprender de una película, pero sobre todo de un director, pues nace en conjunto, pero tú fuiste el que me pasaste una gran guía para poder aprender del cine y aprender de lo que aprendió el que hizo, o sea, de lo que hizo el director, o sea, cómo aprendió él. Entonces, no sé, Sí, cuéntale un poco a la gente de qué se trata. sí, bueno, pues es un listado que publicó Scorsese en Letterboxd de películas que acompañan sus películas, digamos, como otras películas, ¿no? De otros directores, que se pueden ver en conjunto, como en un doble programa con algunas de sus películas. Sí, entonces, no sé, tiene tal película, Asesinos de la Luna, y pone algunas películas como, me parece que está Retriever, eh,
y así, o sea, películas, la mayoría de cine clásico, se nota mucho que son películas como que como que las vio en sus años formativos y, digamos, de alguna forma, como que lo influyeron, o más que eso, como que las tuvo en cuenta, las tuvo en mente cuando filmó otras, ¿sí? Y hay algo, digamos, de esas películas que como que se filtra en determinadas escenas o en algún, no sé, en alguna relación en particular de alguna de sus películas, como en Toro Salvaje, o sí, eso, alguna escena, alguna temática, el tono de una escena le ayudó a construir el tono de otra de sus películas, etcétera. Entonces eso, es interesante verlas. Ujú. Entonces, bueno, la película que nos concierne es Toro Salvaje. Raging Bull, película de 1980, eh, que Scorsese, pues, ya yo estuve viendo un poco lo que había hecho hasta la época, hasta esa edad. Scorsese tenía, si no estoy mal, como 40 años, o un poquito, 37 años. Y Ok, él venía de hacer American Boy, A Profile of Stephen Prince, que por lo que tengo entendido es como un cortometraje documental, en el 78. Y en el mismo año también estrenó El último vals, otra película documental que creo que es sobre la banda The Band, que es el, quien sería su mano derecha en la composición de bandas sonoras, Robbie Robertson. Creo que les graba un concierto. ok. Y pues en la ficción, pues hace New York, New York en el 77, que es una película con Liza Minnelli y Robert De Niro, tengo entendido. Pero entonces llega un poco aquí para poner en contexto y hace Toro Salvaje. Dice, Ya había hecho Taxi Driver, ¿no? O sea, ya tenía claro, ya una, tenía encima Taxi digamos, Driver, una carrera bastante construida, claro. ¿no? Y tenía Taxi Driver y tenía, bueno, Mean Streets, evidentemente. Pero estaba como estancado. Mean Street, ok. Exacto. Se encontraba tanto estancado como adicto a la cocaína. Y estaba perdiendo un poco su rumbo. Ujú. Eh, pero de hecho, estuve leyendo que Scorsese y De Niro tenían habían leído la autobiografía de Jake LaMotta, protagonista de la película de Raging Bull, antes de hacer New York, New York, o mientras estaban haciendo New York, New York. Pero como que no le fascinaba la idea a Scorsese de un boxeador. Pero fue cuando en los... Porque él nunca fue fan de los deportes tampoco, ¿no? O sea, Exacto, como que, o sea, no, nunca había visto boxeo, no le interesaba, correcto, y en general los deportes. correcto. Entonces, lo que sí fue que ajá, o sea, quien lo sacó de, pues de la adicción fue el mismo De Niro, y como que lo convenció de, eh, de darle, o sea, de arrancar preproducción, porque incluso tengo entendido como que como Scorsese no le había ido tan bien con New York, New York, también se encontraba en un momento como de crisis artística, incluso estaba pensando aparte
sea, estaba pensando viajar a Estados Unidos, a Europa y a empezar a hacer películas nuevamente, pequeñas, de presupuesto pequeño. Pero bueno, o sea, ya la película la pudo hacer. Y en estas vainas de hacer el research, encontré, yo no sabía que él tenía no era, no, o sea, tenía un amigo que se llama Mardick Martin, un amigo como de la universidad y pues, una de sus... Ah, sí. Y el tipo, al parecer el tipo es como guionista, o sea, él lo ayudó es como Sí, quien lo impulsó, no sé si lo conocía, con él escribió Mean Streets. ok, 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 Sí, y entonces le pasó, pues cuando ya empezaron con la idea de, bueno, ahora sí vamos a hacer la película, le había pasado a él la historia para que escribiera una primera versión del guión. ok, ok, entonces quien lo incita antes de Niro es Martin, según lo que se puede ver, leer. Ok. Pero Paul Schrader también le mete mano. Sí, después se la pasaron a Paul Schrader para que también escribió, o sea, complementó cosas y finalmente De Niro y Scorsese escribieron varias escenas, según comenta Scorsese. Y pues también le metieron mano al guión pero no salen acreditados como guionistas. Solo estos dos que mencionaste. Ok. Sí, y también, o sea, ya más allá de que el proyecto se arrancó, porque al final esto es como de lo que se puede, o sea, como que conocer los procesos de cada película, de cada director. Lo que me parece interesante es que Scorsese estaba todo el tiempo ver cómo una historia de un boxeador él encontraba su voz dentro de esta historia. O sea, dónde estaba su visión dentro del boxeo. O sea, porque primero, ajá, no le, como, Ujú. como bien tocábamos, era que no le gustaba el deporte y no le gustaba el boxeo. Sobre todo porque como que fue varias veces a ver galas y se sentaba en distintos sitios y lo sentía como muy estático, no lo veía tan cinematográfico. Sino que fue una vez que lo convencieron y cambió de puesto y estuvo como que justo ahí al frente del ring, y le empezaron como a llamar la atención algunos detalles, como por ejemplo la toalla llena de sangre, que se la pasa pues el técnico de él, no sé cuál es el término en el boxeo como su coach, y se lo pasaba con el asistente, se la pasaba. Entonces como que esos detalles les empezaron a llamar la atención y por los cuales al final los convenció que hacer la película. Ujú. Bueno, se nota que es un tema que le toca, o sea, aunque él no quisiera hacer la película, quiero decir, no le interesara el deporte, pues creo que la película toca muchos temas que a él pues le gustan y le gusta explorarlos a través del cine, ¿no? Principalmente como esa, no sé, me llama la atención esa, digamos, eh, como esa voluntad de ciertos personajes de autodestruirse a sí mismos, ¿sí? Y esa culpa que conlleva ese impulso, esa fuerza autodestructiva, que es como que algo que está muy presente en el personaje de Jake LaMotta y está muy presente en muchos personajes de Scorsese, o sea, en todas sus películas, ¿no? Como eso que lleva al hombre, como esas obsesiones que llevan al hombre a autodestruirse a sí mismos y hacer daño a la gente a su alrededor. Y pues es un tema y es un enfoque que tiene, o sea, es el enfoque que le interesa y es la parte de la historia de Jake LaMotta que le interesa contar. Es interesante porque no, digamos, cuando un cineasta hace una película, digamos, biográfica, basada en personajes, en hechos reales, es muy común como digamos, este acercarse a la vida de la persona como queriendo contar todo, ¿no? Como desde que era niño hasta que era grande, no sé qué. Entonces es interesante como ver cómo distintos cineastas cogen o se acercan a un producto, digamos, a una autobiografía.
¿no? Y cómo especialmente lo hace Scorsese. Y es claro que a él no le interesa contar como algo muy apegado a la realidad o como la vida de Jake LaMotta, sino construir este personaje que se autodestruye a sí mismo, ¿no? En su vida, en su vida pública, en su vida privada, ¿no? O sea, como boxeador es lo que hace, ¿no? Esa actividad como tan primitiva del boxeador y violenta que consiste en pegarle a alguien y dejarse pegar, ¿no? Y eso y su vida privada, que también que también es bastante violenta, ¿no? A él le quiere contar eso, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que lo atrajo a él al proyecto. Jake LaMotta estuvo, creo que bastante, fue un consultant, o sea, Los lo asesoró. asesoró bastante. Y fíjate que ahora que dices eso de lo que le fascina, o sea, de lo que le llama la atención a Scorsese en los personajes o los proyectos que llegan con esos personajes, con esos protagonistas, quiero saltar en el tiempo a 2023 y al 77. Eh, yo no, o sea, eh, yo no sé si tú notaste, por lo menos a mí me pasó con este segundo visionado, yo Raging Bull la había visto hace como 10 años por primera vez y esta es la segunda vez que la veo. Y yo no me acordaba de que el personaje de De Niro, el protagonista de Jake LaMotta, era tan como, por ponerlo en un término muy simple, era alguien que le faltaba, o sea, que no tenía una visión tan clara. O sea, era como muy cavernícola, poniéndolo como en un término muy vulgar, que en verdad no es el que se merece, pero es el único que se me viene a la cabeza. Y te digo saltar en el tiempo porque me recuerda un poco al personaje eh, de, del DiCaprio en Killers of the Flower Moon, en el sentido de que de pronto le faltan ciertas habilidades sociales. Evidentemente, Jake LaMotta es muchísimo más violento que DiCaprio, pero DiCaprio, o sea que el personaje de DiCaprio, yo quiero hacer la comparativa en el sentido de que no es un tipo tan inteligente y es un tipo que solamente está detrás como de las mujeres o está tal, pero me parece como interesante ir catalogando o ir poniendo sobre el mismo pedestal a los personajes de las películas de Scorsese. Y al 77 también saltar, porque bueno, ya tú lo habías comentado, de personajes que se autodestruyen a sí mismos, que están todo el tiempo, pues, tanto en la vida privada como pública, viendo formas de autodestrucción. Lo que no tiene Travis Bickle, o sea, lo que no tiene Jake LaMotta, pero sí tiene Travis Bickle en Taxi Driver, es que Travis es un poquito como, tiene una intención, o sea, obviamente a Scorsese lo acompaña con una voz en off y tal, y hay un análisis de la sociedad y tal, pero con, con Jake LaMotta el punto de vista es diferente, estamos como viendo todo lo que hace sin esa capa de voz en off y sin ese recurso narrativo. No sé, me parece algo interesante. ¿A ti qué fue lo que te generó este segundo visionado de Raging Bull? Bueno, pues mm, me parece que es una película que usa como, por decirlo de alguna forma, todos los recursos cinematográficos disponibles, por decirlo de alguna forma, o digamos, tiene mucha inventiva en cuanto a la forma como quiere transmitir, o sea, como pone en escena, como pone en pantalla todo lo que quiere transmitir, ¿sí? Entonces se nota que es una película, uno pues de un maestro ya digamos, en su forma y en su estilo, pero que además, digamos, tiene la intención de, por decirlo de alguna forma, dejarlo todo en la cancha, ¿sí? Entonces, a mí, yo, digamos, ahora cuando la vi, me llamó mucho la atención el sonido, ¿sí? O sea, como que el trabajo de la edición de sonido me pareció muy, o sea, increíble, muy interesante, porque me parece que, digamos, visualmente hay muchas cosas de las que, pues, seguramente hablaremos, em, pero creo que en el sonido es igualmente experimental, ¿sí? La película, porque, em, y luego, digamos,
la vi con comentarios, después la vi con comentarios, sí, de Scorsese y de Thelma Schoonmaker, creo que se llama Schoonmaker, no sé cómo se pronuncia, de la editora. Y entonces ella cuenta que eso se debe a que quien hizo el diseño de sonido, que se me escapa el nombre, utilizó para cada pelea e incluso para cada golpe un efecto de sonido diferente. O sea, a veces utilizaba o sea, un melón partiéndose, otras veces utilizaba otra cosa. Y digamos como que la violencia con la que te llega el sonido, ¿sí? Acompaña la violencia de la imagen y no solo la violencia en cuanto al sentido de golpes, sino a cómo presenta esos golpes, ¿no? O sea, hay veces, digamos, hay golpes que pone la cámara al pie de un guante, o hay veces en donde la sangre salpica de una forma exageradísima, ¿no? Y hay otras imágenes en donde utiliza, pues, unos ángulos rarísimos, bueno. Em, pero digamos como que el sonido es muy, muy efectivo a lograrte como transmitir esa violencia de una pelea de boxeo. Entonces eso me pareció muy, muy, o sea, como muy increíble. Y lo otro, pues la forma como se relacionan los personajes, ¿no? Porque, digamos, las actuaciones de De Niro, Joe Pesci, Catherine Moriarty, que hace la esposa de Jake LaMotta, que se llama Vicky, em, pues, o sea, se nota que son actores, o sea, como que, por decirlo de alguna forma, se ayudan mucho mutuamente. Y era como la primera vez que actuaba De Niro con Joe Pesci y con esta actriz, con Catherine Moriarty. Con Joe Pesci, pues volvería a actuar varias veces. Em, como que, digamos, o sea, son películas como que se acompañan mucho en la actuación, se nota como que hubo mucho espacio a la improvisación, a la experimentación, entonces, digamos, también me fijé mucho en la actuación, me pareció muy interesante. Habla puntualmente de Raging Bull, pero sí habla de un periodo de los 80, de las películas de los 80 que hace, incluyendo Raging Bull. Y habla de que él estaba como entre hacer películas como Citizen Kane o hacer películas como los franceses con la nueva ola. Y se nota que los usa los dos. Porque me parece que lo que hace, complementando lo que decías del sonido, lo que hace en el ring es una vaina, o sea, es como un acercamiento o un planteamiento más estudiado, más, pues, dónde vamos a poner la cámara, aquí o acá, a pesar de que la cámara se mueve también, porque a Scorsese siempre le gusta mover la cámara. Eh, y acompañado también de cuándo meter sonido, cuándo no, y a la vez lo que hace en la casa, que a veces es un momento, como planos estáticos también, pero la cámara se mueve cuando hay peleas. O es como más libre, o sea, también citaba Casabetes, un poco como estaba entre las dos, Casabetes y Citizen Kane. Sí, 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 sí. Me recordó un poco las películas de Cassavetes, no sé si, sobre todo, digamos, las primeras, ¿no? Faces, Shadows, quizás por el blanco y negro, pero también por estar ubicadas en Nueva York, Sí. puede que también, pero me recordó mucho sobre todo esas escenas con la esposa, la escena cuando la lleva al apartamento y como que los personajes no hablan mucho, pero empiezan como a hacer una especie como de Sí, cortejeo muy silencioso. sí, sí. Y también hay una escena cuando, o sea, una escena íntima, como que parece que van a tener sexo, pero después él se corta porque dice que no puede, antes de una pelea Claro. no puede tener sexo, entonces, pero es una escena íntima y parece como muy libre y como que hubo mucha improvisación, Mucha, parece, ¿no? mucha. Entonces sí, parece que tiene eso de Cassavetes. Sí, sobre todo también, cuando está como al inicio de la película, que está como incitando al hermano, a pelear entre sí, como hit me, y que al parecer sí, sí se pegan de verdad y se nota. Y ese tipo de interacciones entre personajes
con ese tempo y ese ritmo interno, es muy Cassavetes. O sea, es muy esa libertad que tienen los actores para improvisar y para actuar. Es una cosa verdaderamente interesante. Tocando, volviendo un poco a Jake LaMotta en sí, ¿tú qué opinas de cómo está construido? O sea, tú a lo largo de la película, ¿tú qué es lo que empiezas a notar en Jake como personaje? ¿Cómo lo aborda Scorsese y cómo lo interpreta De Niro? ¿Cómo lo aborda Scorsese? Pues bueno, estaba hablando un poco de eso, como de un personaje que desde un principio se te muestra como un personaje como que tiene esa tendencia autodestructiva, ¿no? O sea, la primera escena es como la escena de la, de una pelea, o sea, la primera pelea que tiene, que es una escena supremamente violenta. Incluso hay mucha violencia en los espectadores y la gente empieza como a tirar sillas, hay una señora que la tiran al piso, nuevamente el sonido. Y luego empieza una escena con la esposa en donde está peleando. Y luego llega una escena y luego llega el hermano, el personaje de Joe Pesci, y le empieza a decir, bueno, pégame, pégame, no sé. O sea, es un personaje que desde un principio, o sea, te lo presenta como un personaje que ejerce mucha violencia y es muy violento y autodestructivo desde el principio, ¿sí? Pero, y es como una constante en la película, incluso cuando logra sus objetivos, digamos, después de que tiene varios combates y luego tiene un combate con este boxeador, con Sugar Ray, eh, si es ese, cuando gana el título, Em, yo no sé si no, creo que ese no es ese, no, cuando gana el título que tiene cuando una pelea en Detroit, me parece. sí gana el título, le gana el título a uno que creo que es el que dicen que, pues, Vicky le dice que es atractivo. ¿No es ese? Ah, no, no, no. No, no es ese. Esa otro. Esa otro. Y ya le gana el título y el tipo, pero entonces aún, digamos, cumpliendo sus objetivos, se vuelve aún más violento porque ahí empieza a atacar al hermano y luego ataca a la esposa, ¿no? Y ahí es cuando parte esa relación con su hermano. Entonces, pues un tipo que aún alcanzando sus objetivos no puede dejar de darse duro, como que siempre tiene que estarse como, darse duro a sí mismo y a los demás, ¿no? O sea, como que es una persona que no encuentra ninguna, que no encuentra, o sea, que encuentra satisfacción como en como en ese acto, em, ¿cómo se dice eso? Como en ese acto masoquista, ¿no? De destruirse a sí mismo y a quienes están a su alrededor. Mm, Entonces, no, sí, me parece como muy interesante. Dime. No, complementando a eso, yo lo que noté, yo hace mucho tiempo no me veo Mean Streets, pero lo que recuerdo es que también el protagonista era, tiene una visión de las mujeres particular, porque como que no puede aceptar el hecho de que enamorarse de una mujer que no es virgen o que estuvo con otros hombres. Eh, Acá vuelve al tema, al mismo tema. eh, no sé o sea, qué persona en la vida real lo acuña el término, pero se le dice como que Madonna Whore Complex, una cosa así. Que son personajes o hombres que piensan que o una mujer es prostituta o es virgen. Entonces es lo que le pasa a Jake LaMotta cuando conoce a Vicky, su esposa, que pues la conoce de 15 años y la ve en la piscina, pero el tema es que, claro, o sea, en eso está también la grandeza de estas películas, que es como que el casting.
el casting de ella, pues tú, pues no parece que tuviera 15, parece que tuviera más. Pero hay algo que tampoco te hace como que muy mayor, o sea, como que la veas como muy, muy mayor. Y es como que Mm. cuando entran esos elementos en el juego, dentro de la historia de Jake LaMotta, dentro de Raging Bull, ahí tú te vas dando cuenta cuáles son las intenciones y cuál es la visión del mundo, de las mujeres y de la vida de Jake. Eh, y esa escena me gustó mucho de cómo la conoce y cómo pues va preguntando quién es ella, que se la pide, que le pregunta al hermano por ella. No sé, o sea, tú cuando luego, bueno, y la película empieza con este plano general del ring y en slow motion, en cámara lenta, con una música clásica y Jake LaMotta así como ejercitándose. Cortamos a un, eh, un- al futuro, cuando vemos como Jake LaMotta está como que frente a un espejo hablando, ¿cierto? En el camerino. Sí, está en un camerino como ensayando una actuación, porque él al final de su vida, o sea, hacía, o sea, actuaba, pero como hacía como shows como de stand-up y como monólogos, sí. Exacto. Entonces, no sé, cuando tú, o sea, al ver esta segunda de Raging Bull, ¿qué pensabas? eh, no sé, ¿cómo viste tú la presentación de este tipo, de estos personajes dentro de la vida de Jake LaMotta? Un poco, pues, conectando con lo que te contaba de Vicky. Sí, ¿no? Como que lo primero que le pregunta es al hermano, bueno, ¿y con quién está? ¿Está con Sal? ¿Está con no sé quién? Y le dice, ¿tú te acostaste con ella? ¿No? Ah, pero saliste con ella. Ah, pero te querías acostar con ella, ¿no? Y o sea, como que todo lo lleva al sexo, el tipo. O sea, es un tipo de verdad obsesivo. O sea, y tiene como esa compulsión de lo que tú dices, la forma como, como ve a la mujer y a ella en particular. Además que es un tipo pues que es casado. O yo no sé si era casado, pero ya tenía una esposa, ¿no? Tenía una esposa. Entonces, sí, me parece interesante todo lo que, digamos, sobre la forma de presentación del personaje. Toda la película, digamos, es sí, prácticamente en todo momento está contado a través del punto de vista de Jake, o sea, a través de los ojos de Jake LaMotta. Y Scorsese hace algo muy interesante, que es que en muchas ocasiones, cuando cuando Jake ve por primera vez a Vicky, por ejemplo, em, o sea, como que lo hace, como que cambia la velocidad, lo hace un plano lento, acercándose a ella, o incluso cuando está jugando golf con ella también, pero también lo hace en un momento en que ella se acerca en un club en el Copacabana y ella está saludando a unos tipos, a estos personajes que son como unos mafiosos, ¿no? Y entonces él los ve y todo se vuelve como en cámara lenta, ¿no? Como que él cambia la velocidad. Y efectivamente él, digamos, em, utiliza mucho este tipo de recursos en los momentos en que el personaje ve algo, ¿no? Y como que algo pasa, algo cambia en él, ¿no? Está sospechando, ¿no? Está sospechando de ella. Entonces, eso lo hace en ese momento, cuando él la conoce, ¿no? Y es interesante también como que, cómo lo hace, cómo va mostrando, cómo le va preguntando eso al, al hermano, bueno, ella quién es y va intercalando con escenas de ella que se mete a la piscina, ¿no? Cómo se le va entrando en su cabeza en Ese ese momento se va momento. obsesionando. Em, Se va obsesionando. Scorsese siempre, como que en toda su carrera, como ha priorizado el personaje sobre la trama. Eh, Aunque esta es una historia pues muy sólida, muy en concreto, o sea, aquí no te están contando la historia de un boxeador que quiere ganarse todos los títulos mundiales. Aquí te están contando la complejidad de un tipo violento que resuelve a golpes su carrera, pero a la vez su vida.
eh, y todo lo que involucra. Y, y es una película más allá de que vas a ver golpes y vas a ver violencia, extremadamente eh, como pesimista, en un sentido como pero pesimista, un pesimismo que el vehículo que lo lleva a ese final es la misma, la violencia misma. Y lo que, y lo notas sobre todo en la mirada de De Niro, o sea, lo notas un poco a lo largo de la película, pues el deseo de, sí, es como un personaje que tú no lo ves queriendo ser el mejor, sino como que queriendo tener control sobre las mujeres y sobre la vida. No sé, como que es un personaje complejo y me parece que lo que hace De Niro es... Buscando algo y no lo logra, ¿no? Como que no. Pero sí, o sea, es interesante, digamos, como pensar la película en comparación con las demás películas de boxeo, ¿no? O sea, de deportes en general. No sé, como que la primera que no se le ocurre es Rocky, ¿no? Pero entonces, claro, o sea, Rocky sí, o sea, esta película no tiene como su montaje de, bueno, Rocky, ¿no? Está entrenando y volviéndose un duro, ¿no? Para cuando va a pelear con Apollo Creed, sino que digamos, claro, porque es una película completamente distinta, entonces tampoco tiene estos elementos de las películas de boxeo, deportes, que llega un momento en el que hay una, como que hay una pelea y luego y gana, ¿no? Y entonces como que ya, como que lo logra, ¿no? Como este momento triunfalista. Aquí no lo hay, precisamente porque es una película, pues, o sea, no es un drama de un tipo que logra algo, sino que es una tragedia, ¿no? O sea, es una tragedia completamente y todo el tiempo. O sea, sí creo que hay como un momento en donde, como un punto de inflexión en la película, que es cuando él, em, digamos, como en un momento como que logra, em, o sea, gana una de las peleas, creo que es cuando gana la pelea con Sugar Ray Robinson, una de las, creo que hay tres peleas con Sugar Ray Robinson. La última la pierde, ¿no? Pero la segunda creo que la gana y después hay todo un montaje que es a color, aquí entra el color, de él cuando se casa con, no, no sé si sí, se casa con ella y hay como unos videos familiares, sí, que fueron inspirados en los videos familiares de Jake LaMotta. Entonces por eso ese elemento de unas películas de 16 milímetros como muy avejentadas. Y entonces hay como un momento como de triunfo, como de tranquilidad, ¿no? Como que logra ahí eso este personaje. Y de ahí como que todo empieza a ir un poco hacia abajo, porque creo que ahí es cuando empieza ya el tema de que va a haber otra pelea con otro boxeador, con Janiro, creo que se llama, y ahí es cuando la esposa dice como, sí, que es un tipo que es como atractivo, y entonces ahí le jode eso y le empieza a joder por eso, y entonces empieza como un camino de destrucción de su matrimonio. Pero sí parece que hay como un momento, ¿no? Como un momento de triunfo y luego vuelve a haber como una caída. Pero sobre eso me parece interesante o sea, lo que tú dices de que no es una historia como triunfalista. Sí, lo que pasa es que, porque para hacerlo, Scorsese nos tendría que mostrar un personaje que fuera un héroe, ¿no? O sea, como mostrarnos o convertirlo en un héroe, ¿sí? Y en realidad él no trata de convertirlo en un héroe. Y eso está en la cita final de la película, que dice algo así como, yo no sé, una cita de la Biblia, ¿no? Como, yo no sé si, refiriéndose a Jesús, yo no sé si este hombre era un santo o no, pero lo que sé es que ahora puedo ver, algo así. Entonces, es como, mira, considera a este tipo y no lo juzgues por si triunfó o no triunfó, o etcétera, porque no es un héroe, ¿no? O sea, nada más lo vas a considerar por esto que te estoy mostrando y ya tú fórmate una opinión, ¿sí? Por eso, pues tú puedes verlo como eh, todo lo que estamos diciendo o lo puedes criticar, lo que sea, pero es como que el público lo haga, no lo hace la película. ¿Mm?
si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eh, sin duda, sin duda, hace que el personaje sea tan complejo. Y, y, y sin profundizar en ello, pero como unas líneas finales sobre la interpretación de De Niro es cómo se enfoca como en lo primitivo, en tener, o por lo menos en lo más básico, o sea, como que no ser el mejor, porque ser el mejor es ser Rocky, pero aquí es como que tienes que tener control sobre todo, o sea, eh, como que hay algo o como que lo que mueve a Jake LaMotta es la obsesión y el control pero Ujú. así sea que te cueste tu carrera. Porque fíjate, no es un hombre, no es un personaje que se vaya por el lado del alcohol ni de la comida, sí, se va después, o del pecado, digámoslo así, sino que es un tipo que nada, pues, se sale de sus cabales y lo pierde todo. Tiene otras adicciones, digamos. Exacto, exacto. Entonces, eh, por el otro lado, cuando, cuando cuando vi la parte de, por ejemplo, el momento en el que conoce a Vicky, eh, bueno, por segunda vez que hablan a través de una reja, siempre me está mostrando Scorsese como hay muchas rejas, hay muchas cárceles, eh, como dentro de lo que está atrapado. O sea, como que me parece interesante el hecho de que esté dividido por una cárcel, como el primer encuentro entre la pareja de la película sea a través de una cárcel, como esa separación. Em, de hecho, creo que tengo entendido como que esas líneas de diálogo las improvisaron totalmente. Pero es eso, o sea, como que Scorsese siempre te va metiendo elementos como de un encierro constante. Si quieres, ya ahora tocamos el tema de cómo narra el ring, cómo narra una pelea. Pero por fuera de la pelea siempre hay sí, como un hostigamiento, una cosa eh, sí, como muy asfixiante por momentos. Ujú. Dame un segundito, voy por una cosa. Dale, No, no, no voy a parar. dale, dale. Dale. Listo. Ok. em, con respecto al ring, em, para mí, Scorsese ahí como que lo cuenta todo. O sea, como que te muestra todo lo que es capaz Scorsese y Thelma de lo que son capaces de hacer. Eh, una anécdota que encontré fue que él le pidió a los productores que les diera tiempo para la postproducción, porque ahí estaba la película, por gran parte, que eso es lo único que él pedía, bueno, en postproducción. Y sí, o sea, la película es capaz de transformarse en lo que es por su montaje, por el montaje. em, Sobre todo lo más evidente es en el ring. em, pues no sé qué piensas, o sea, cuál fue la primera. Yo siempre como que estoy pensando en esa, antes de la caída, de la última pelea con Sugar,
Pero evidentemente desde el principio cómo está montado y cómo te va mostrando y los planos que te muestran en el ring son potentes. No sé, cuéntame un poco sobre eso. Sí, pues sí, efectivamente lo que decíamos, en las peleas en el ring, como que el tipo, o sea, como que o sea, Scorsese utiliza muchos, o sea, muchos recursos, todos los recursos em, que tiene a su alcance y es donde uno ve como, mira todas estas posibilidades que hay en el cine, ¿no? En la imagen y el sonido. Porque hay una, y cada pelea pues, la filma de una forma muy distinta, ¿no? O sea, como que, o sea, empezando porque siempre está filmando la pelea, pero desde el ring. O sea, a él lo que le interesa es contar o transmitir la sensación de los boxeadores en el ring, qué es lo que sienten, cuál es su punto de vista, ¿no? O sea, no, en otras películas tú estás como un poco por fuera del ring, viendo como un espectador, pero aquí está siempre dentro del ring, o sea, como que no se sale. Y muy cerca a los boxeadores. Em, con unos movimientos de cámara, pues lo que tú dices, complejísimos, que según entiendo, esos, digamos, los había planeado. O sea, él planeó qué plano iba a rodar antes de cada escena de pelea. Y, digamos, en algunas ocasiones, como te digo, utiliza la cámara muy cerca a los personajes, utiliza planos subjetivos de los boxeadores mientras reciben el golpe, otros de una cámara como al pie de un guante llegando al golpe, y distorsiona bastante también la percepción de la realidad de los personajes. Por ejemplo, hay escenas en el ring en donde el ring se ve inmenso, ¿no? Y utiliza un lente angular muy grande, ¿no? Pero además ellos físicamente habían agrandado el ring, o sea, como que tomaron un ring normal y lo cortaron y lo estiraron para que se viera más grande y los personajes más pequeños dentro de él, como toda esta distorsión de la realidad que ocurre como consecuencia de una pelea. Y hay una de las peleas que la filma con un lente, digamos, con un lente muy largo, ¿sí? Como de 600, o sea, como un 600, algo así. Em, y los personajes están como, em, digamos, en ese momento como que están el referee, ¿no? Como todo lo que hay antes de la pelea. Y tú lo ves y están como se ve como cuando tú ves cosas a través del fuego, ¿sí? Que son como imágenes como medio moviéndose. Y eso se logró porque puso, o sea, literalmente fuego frente al lente para tener ese efecto de los personajes como moviéndose como ese halo alrededor, ¿sí? Cosa que me recordó a esa escena de los asesinos de la luna, digamos, de ese mismo halo de fuego, pero esto sí era pues en una literal incendio en donde se veían los personajes como deformados, como unos demonios ahí. Total, que, o sea, utiliza como este recurso como eh, muy interesante para filmar, para distorsionar nuevamente la realidad de los personajes en el ring. Lo otro que utiliza, pues lo que te decía, el sonido, o sea, cada golpe se siente mucho y además se siente muy diferente. Hay un momento en donde en una pelea, creo que con Sugar Ray le mete suena como una alarma, como, como unos sonidos que en realidad como que no corresponden al ring y te genera unas sensaciones pues, pues muy fuertes, ¿no? Cuando estás viendo la película. Entonces, hay otra pelea también en donde está peleando con con un tipo y como que al comienzo él como que se está un poco dejando ganar y al final y entonces todo esto sí lo estamos viendo desde afuera del ring y de pronto De Niro como que entra en la pelea y empieza a golpear y entonces la cámara entra en el ring, o sea, como que atraviesa literalmente las cuerdas y se pone ahí
y entra en la lona y ya empieza Jake LaMotta a golpear a su contrincante. O sea, en cada, y bueno, y luego están como también los stills, ¿no? Como las imágenes fijas que utiliza de un momento a otro. Otra cosa que utiliza muy interesante en toda la película es los flashes de las cámaras y los sonidos de los bombillos, ¿no? Como, y hay una escena en donde Scorsese dice que los utilizó casi como en la pelea que él pierde voluntariamente, como para, los utiliza como, como disparos, ¿no? Como que le están disparando a él, porque empieza a sonar así como durísimo eso. Y en muchos momentos los flashes de las luces a veces se ralentizan, se hacen como más lentos, ¿sí? Se hacen muy distintos. Entonces es como muy interesante. Y bueno, la escena como, como increíble que es la última pelea con Sugar Ray cuando le gana, que es como él lo dice, o sea, lo filmé como casi una película de terror, ¿no? O sea, como que de un momento a otro Sugar Ray está, digamos, todo en sombras, o sea, como que cambia em, y, y utiliza el un dolly zoom, ¿no? Que que distorsiona exactamente. Entonces es como súper interesante, o sea, como que poco lo que te digo, lo deja todo, ¿no? Lo más asombroso me parece es que utiliza todas las herramientas habidas y por haber y se las inventa seguramente, otras las habrá de la mano de Thelma, de la mano evidentemente del director de foto de Michael Chapman, eh, pues el tratamiento de sonido para ver cómo se siente que te estén machacando en el ring. O sea, como eso yo creo que solo lo puede lograr un director que sabe hacer porque, pues sí, un golpe, ver a alguien que se ha golpeado, pues impacta, pero Scorsese te lo hace ver por tanto la reacción. Algo que me parece interesante de la pelea final, más allá de los cortes tan rápidos, son los planos que a veces al fin, no sé si es en esa o incluso algunas anteriores, de que le cae sangre al público. Hay una que le cae sangre al público, así como Ah, sí, creo que en esa, sí, y que le cae muchísima. exacto. Entonces como que, y el público, todo eso, yo, o sea, Scorsese seguramente lo habrá tenido claro antes de rodar, pero yo creo que en montaje encontraron todo lo que a lo que podía llegar eso. Eh, y evidentemente con respecto a esa pelea final, es que ya luego la película cambia totalmente. Ya esa violencia ya no está tan clara. O sea, ya ahora pasamos a como el aftermath, porque eso ocurre casi a la hora y media de la película. Sí, A la cual. ¿cuál? La última pelea. La última pelea, sí. Curiosamente, ahora que dices del montaje, era la primera película grande que hacía Thelma Schoonmaker, creo que se llama. Porque ella había trabajado con él en una pequeña que se llama Who's That Knocking at My Door, que fue la primera, digamos, película de Scorsese, una película independiente. Y Scorsese la había conocido a ella en un curso que ella hizo en NYU. Em, Editó esa película, pero luego Scorsese ya empezó a trabajar en películas de Hollywood, ¿no? Hizo eh, Alicia no vive aquí y bueno, ya había trabajado con Corman en Boxcar Berta, pero ya se fue como a Hollywood y entonces Thelma no pertenecía a al sindicato de montadores, entonces no trabajó con él hasta esta nueva película. Y desde esta ha trabajado, entiendo que en todas, ¿no? Desde Toro Salvaje ha trabajado, sigue trabajando ya pues, 40 años con Scorsese. Sí, de hecho dicen de que ella tiene una cita como de que las películas de Scorsese no son tan violentas hasta que yo las edito. Y es verdad, Ah, sí. sí, y es verdad, o sea,
el poder, o sea, Scorsese es Scorsese por la visión que tiene, por donde pone la cámara, pero mucho de Scorsese está en el montaje. Y, o sea, Sí. Otra cosa que dice ella es que Scorsese, con Scorsese ha aprendido mucho sobre montaje porque Scorsese construye las actuaciones en el montaje. O sea, como en, digamos, experimenta en cada toma, hace varias tomas y en cada toma como que hace cosas distintas y luego en el montaje como que construye la actuación de los personajes. Como, o sea, no todo el mundo trabaja así, ¿no? O sea, quiero decir, cada persona tendrá su método, ¿no? Pero es interesante eso, ¿no? Cómo construir la actuación en el montaje, que es algo que en principio pues es muy del set. sí. Una pequeña recomendación dentro de hablando de Thelma y de Scorsese, de cómo dirige y cómo hace. Hay una película documental que la hace Jonas Mekas sobre el rodaje de The Departed, Los Infiltrados, Ah, sí. donde se ve a Scorsese pues dirigiendo en los breaks de rodaje mientras van preparando. Creo que está en Vimeo, eh, y es muy buena. O sea, dura como una hora y algo, pero es Yo he interesantísima. visto imágenes del rodaje de Departed, de pronto es esa. Sí. Martin Scorsese por Uh, Jonas Mekas. Sí, está por ahí. está interesante. Sí. Bueno, hablemos un poco de la parte final antes de tocar, porque bueno, introducimos el episodio diciendo hablando de las películas en Companion Films, y ya hablaremos de cuáles películas son las que recomienda Scorsese para acompañar luego de ver o antes de ver Raging Bull. Esta parte final, te voy a dar un ejemplo que a mí me pareció, o algo que noté que me pareció que luego lo vuelve a repetir en las películas, por lo menos en Casino y en The Departed y en El Lobo de Wall Street. Siempre está esa escena de Scorsese en estas cuatro películas donde tiene que el personaje ir a resolver algo buscando plata en la casa. Siempre está como buscando dónde dejé algo. Mm, Y siempre está la esposa o la novia por ahí. Eso suele pasar. No recuerdo otra película, seguramente habrá más que lo hace, pero me parece interesante hasta que lo noté ayer, cuando la vi. Que pues la mota empieza a deber dinero. Él luego de se retira del boxeo, sube de peso porque dice que está cansado del peso en sí, porque tanto estar pendiente de cuidarse. Se divorcia, la esposa lo deja y abre un bar. Jake La Mota se llama, o La Mota. Eh, entonces, bueno, él se mete en un problema porque al parecer dejó entrar a una menor de edad a su establecimiento y tiene que pagar, para que no lo metan preso. Entonces se va hasta la casa a buscar, a la casa donde vivía con su mujer, con Vicky, a buscar el cinturón de estos que le dan a los boxeadores pues, cuando ganan premios, para empeñarlo. Esa escena me pareció, o sea, como que no lo había percatado antes de que esa escena sucede en Goodfellas, y en Casino. Siempre hay como un tema como de ir a resolver con mi fortuna mis cagadas. No sé qué tiene. sí, sí, pues es como la parte de la, o sea, como de la caída del personaje, ¿no? Como el personaje como que, o sea, que es una caída en este caso como bastante lenta, ¿no? Como porque viene un poco de mal en peor, ¿no? Pero pues es la parte en donde el personaje pues se nota en su desesperación, ¿sí? Y aquí está incluso empeñando pues aquello que le costó tanto conseguir, ¿no? O sea, el cinturón era como un objetivo que parece que tenía, pero en realidad no era algo
o sea, como que no terminó siendo una victoria satisfactoria, porque fíjate lo que hizo después, ¿no? Lo que decíamos, destruyó pues casi su familia. Entonces está como en una situación como de desesperación, como tratando de lograr em, volver o sea, como que logrando sobrevivir. Y además en donde ya se encuentra absolutamente solo. O sea, es- no tiene, lo abandona el hermano, ya lo abandona la esposa, ¿no? Entonces, pues, está como en sus horas más bajas. Y... ¿Mm? Quiere empeñar el cinturón entero, sino quitarle pues el oro que tiene, los como diamantes que tiene, Unas joyas, las ¿no? joyas que tiene para empeñarlo. Ese detalle me parece interesante porque es como que no quiero dejar del todo, no quiero, o sea, porque yo soy Jake LaMotta, fui campeón, o sea, vender como que necesita resolver el problema, pero como que hay cierta dignidad. O sea, y eso me parece interesante que ese momento del personaje es como que no, o sea, no lo voy a dejar todo. Ujú. Y evidentemente el detalle de que, pues siendo un hombre tan violento, tan vasto, pues trate de quitarle eso a los golpes y despertando a los niños y tal. Eso me parece interesante. Sí, la escena me estoy tratando de acordar de Lobo de Wall Street es bastante dura, ¿no? Porque creo que hay una escena en donde se lleva a la hija y se choca. No sé si estamos pensando en la misma, pero sí, como que saca una plata, no sé si una plata, una droga de un cojín y se lleva a la niña. Sí, hay siempre como el tema de cuando ya la violencia se mete en la casa. Bueno, aunque evidentemente en Raging Bull ya los niños ven la violencia. Y esto yo quiero que empecemos con las siguientes películas de Scorsese que analicemos. Algo que noté en Killers of the Flower Moon y en esta, y que de pronto están en otras. Hay un plano que no sé si te diste cuenta en Raging Bull, que es el plano de la mujer, la primera mujer, la primera esposa que tiene la mota, que está viendo a través de la rendija de la puerta. Creo que es Ujú, la esposa, o es la cuñada, no sé. Pero hay un plano como de asomándose a través de la puerta, que también se lo hacen en Killers of the Flower Moon, que es creo que el cuarto plano de la película. Que hay como unos niños asomados a través de, como viendo, como asomándose. O sea, yo no quiero sobreanalizar, pero me parece como una especie de, porque Scorsese, siempre estuvo hablando de todo el tiempo como de la vida de los italianos o la vida de como pues asomarse, siempre un observador, o sea, como que hay un punto de vista interesante en esos personajes que se, ujú. que se detienen a observar como ese mundo, ese Que se universo, entromete. que se entromete, como exacto. Y eso me parece, o sea, como que por eso te digo que iniciemos esta tradición para ver si en la siguiente película encontramos algo parecido. Ujú. Sí, debe haber. Debe haber. Claro, en Killers of the Flower Moon sí es como él trata de meterse, claro, en una época, ¿no? En un mundo que no le pertenece, quizás. Pero y en Raging Bull sí hay mucho. O sea, yo entiendo que este es el mundo en el que creció él, ¿no? Em, pues él creció, ¿no? En los 50, 60, ¿no? Pero digamos en los 40, en la época de sus padres, ¿no? Y estamos hablando pues esto es en el Bronx, ¿no? Es en el Bronx. Él entiendo que creció en otra parte de Nueva York, en Manhattan, pero entiendo, pues, Sí, creo que él creció pero como es en algo como muy Queens. común. Sí. O en Little Italy, ¿no? Eh,
Es interesante eso porque es lo que veía como a través de las Entonces, ventanas o tal. Em, Cómo plasmar, a pesar sí, de que en su casa, o por lo menos nunca ha hablado o no he encontrado nada de eso, de que hubiese habido violencia y que hubiese habido temas de gangsters, no, pero como que su barrio, su entorno sí. pero él sí lo vivió de cerca y tuvo, o sea, él ha hablado de haber visto mucho. O sea, uno, digamos, como esta violencia en estos espacios de, digamos, puede ser el Bronx o puede ser, digamos, incluso en Manhattan, en estas edificios de apartamentos, todos muy pegaditos, todos muy cerca los unos a los otros, sobre todo en esa época que, digamos, las discusiones se oían y la gente se enteraba de todo, y también está muy presente el sonido en estas escenas, ¿sí? De, de estas películas, como el sonido de las calles de afuera, en estas escenas de Toro Salvaje. ¿Sí? Entonces es como el mundo en el que él creció y muchas, también hay una escena como de un baile, ¿sí? Cuando él ve al personaje de Vicky como hablando con estos otros como mafiosos, era un sitio en donde se hacían bailes de la iglesia a la que pertenecían o de la congregación a la que pertenecían sus papás. Eh, es un mundo pues que él conoce muy bien y retrata y al que regresa mucho en sus películas. Y vivió todo esto, o sea, aunque en esta no trata propiamente de gángsters, sí hay algunos, sí está metido el mundo de los gángsters por ahí y, y pues él relata mucho eso, ¿no? De momentos en cuando él de niño estaba por las calles y veía a X o a Y o a tal personaje y todo el mundo sabía que era un gángster o a uno que lo mataron, todo eso. Creo que Alice Doesn't Live Here Anymore, no sé si ocurre en Nueva York, pero sí retrata la violencia doméstica, la violencia doméstica, y sí es evidente que, o sea, como ha crecido yo creo que Scorsese, ya lo hablaremos en otras películas, pero como que su carrera siempre ha sido sobre de dónde viene, de los tipos que vio, pero a la vez como del cine mismo, o sea, como que a veces hacía como intentos, se iba por otros lados como para probar, o sea, cuando le llamó la atención el tema del cine asiático y de hacer como temas relacionados con, con el catolicismo, con el pecado, pues ahí él se iba pues viendo. Pero yo creo que el ejercicio de ver sus primeras obras está viendo como de dejar reflejado, o dejar de testimonio lo que él vivió, lo que él observó por la ventana, observó a través de las puertas. Eso está bueno. Las películas que recomendó Scorsese para ver a como acompañante a Raging Bull fueron tres, cuatro. Tengo entendido que cuatro. Cuatro. Entre ellas, él recomendó ver una película del 48 que se llama Force of Evil. También Sí, recomendó On the Waterfront. Force of Evil la dirige Abraham Polonsky y On the Waterfront la dirige Elia eh, Kazan. Elia O Kazan. Elia Kazan, no sé Elia cómo se llama. Kazan, exacto. Pues sí, entonces las otras películas que recomienda Scorsese, Gertrude y Rocco y sus hermanos. Ujú. Eh, Tuvimos la oportunidad de vernos tú y yo Force of Evil. Sí, una película muy interesante del 48, ¿no? De un director que se llama Abraham, como, no, Abrahamson, algo así. Abraham Polonsky, que fue un director que no hizo muchas más películas porque fue incluido en la lista negra, ¿no? Como recordarás esa época de Hollywood en donde muchos directores fueron, digamos, fueron
digamos, incluidos en una lista negra por supuestos lazos con el comunismo, con partidos comunistas, y entonces ya no pudieron trabajar, o sea, no solo directores, sino también actores, guionistas, etcétera. Entonces no pudo hacer más películas, pero Force of Evil es, bueno, una película muy de, digamos, si la tratásemos de categorizar como de ese film noir, de ese siglo, de ese cine negro de los 40, em, en donde pues digamos estaba muy presente los elementos, pues además de, digamos, como películas como muy expresivas desde un punto de vista de la fotografía, pues también que lidiaban con temas de, digamos, de mafia, de criminalidad, de un submundo criminal que afecta a los personajes, pero que no necesariamente protagonizadas por criminales, ¿no? Como había sido muy común en el cine, digamos, de los 30, ¿no? Como con películas como Scarface, Little Caesar. Digamos, ya en los 40 hay muchas películas protagonizadas por, como, no sé, detectives privados, como la de Double Indemnity de Billy Wilder, que es como un vendedor de seguros, o en este caso un abogado que se ve metido, no, digamos, no es que se vea metido, sino que se involucra directamente en unos temas criminales, digamos, particularmente en un tipo de apuestas eh, que se llamaban numbers, o sea, como rigged numbers, que era como alterar unos números que salían, no era propiamente una lotería, era como un sistema como medio extraño, no lo terminé de entender, pero era un sistema que la gente apostaba porque salieran unos números en unas carreras. Y si, y digamos, pero tenían una posibilidad mínima para ganar, de ganar. Pero si ganaban, ganaban muchísima plata, ¿no? Entonces el tipo se mete en eso. Yo lo que pude entender era que la idea era que ya sabían el número que iba a quedar, los números que iban a salir de las apuestas, pero la idea era que dentro de los bancos, o sea, la idea era perjudicar a los bancos pequeños y que ganaran los bancos grandes y como que ganar de ahí, sacar dinero de ahí. Pero no eran bancos o sea, bancos de los que conocemos, sino les llamaban bancos, pero eran una especie de casas de apuestas. O sea, realizaban una actividad para ese momento ilegal. Y, digamos, digamos lo que iba a hacer este personaje, o sea, lo que iban a hacer en ese momento este personaje al comienzo de la historia es hacer digamos, una maquinación para que salgan unos números ese día específico, que eran unos números por los cuales mucha gente iba a apostar, de manera tal que mucha gente iba a ganar. Entonces iban a quebrar estos bancos o casas de apuestas Sí. para beneficio de un personaje, este sí, un mafioso asociado con el protagonista, ¿no? Que el protagonista es como un abogado. Ujú. Y, y una de las víctimas es el hermano del protagonista que tenía una de estas casas de apuestas. Correctamente, sí. Y, Sí, entonces él iba a resultar perjudicado. exacto. Eh, tomando o sea, tratando de vincular la relación entre esta película y Raging Bull, eh, a mí me parece que, porque esta película dura como 1 hora y 20, eh, y me parece que no desperdicia escena, o sea, como que la trama va avanzando, avanzando, avanzando en cada momento, o sea, no hay tiempo como para la reflexión y la cosa que Scorsese y muchos cineastas sí hacen, como de decaimiento o de... Sí, hay una estructura, pero como que no hay algo que tú sientas que esté desperdiciando el director. La relación con Raging Bull, supuestamente Scorsese dice que tanto On the Waterfront eh, le pega al punto emocional de la relación entre Jake y Joey.
Y Force of Evil es otro modelo en los cuales estas dos películas me afectan de una manera profunda y permanentemente, y me marcaron profunda y permanentemente. Y sus efectos se pueden ver en la mayoría, en mi mayoría de películas. Em, Sí. la verdad es que sí, aquí hay una relación de hermanos, como uno traicionando al otro o como como que los pecados o las intenciones de uno arrastran al otro y lo, sí, y pues llega un momento donde o paras o me hundo contigo. Eh, pero sí, o sea, yo lo que hice fue verme primero este y después me vi Raging Bull, porque Raging Bull, la última vez que me la vi fue hace 10 años, entonces no la tenía tan fresca, no sé cómo hiciste tú y qué notaste tú en comparación con Raging Bull. Sí, pues efectivamente creo que o sea, digamos, entiendo que es una película que la vio Scorsese muchas veces por televisión, tuvo la oportunidad de verla y lo afectó mucho como en sus años formativos, ¿no? Quizás en su juventud, como también fue seguramente On the Waterfront. Y, y claro, lo que tú dices sobre que es una película muy rápida, digamos, en esa época esas películas eran así, o sea, las películas que se llaman del film noir, ¿no? Sobre todo de esa época, son películas de acción, ¿no? O sea, en donde continuamente están pasando algo, están pasando cosas y también se siente muy rápidas por el diálogo, ¿no? O sea, el diálogo en este tipo de películas es muy rápido y muy preciso, ¿no? Y especialmente en esta, tiene unos diálogos buenísimos, como muy bien escritos y son todos como, em, digamos, como de una sonoridad, o sea, la sonoridad del diálogo como que lleva a la escena, ¿no? Lo que tú dices, no hay como esos momentos quietos, ¿no? Em, entonces, sí, eso creo que es algo de ese tipo de esos thrillers, de esas películas del cine negro de la época, que luego, pues, obviamente, como todo, como pasa en todo en el cine, vienen a ser revisitados por los directores de la generación de Scorsese de los 70s, de los 60s y 70s, y reinterpretados y ya modificados, pero con ciertos elementos, ¿no? Como Bonnie and Clyde de Arthur Penn, y así muchas, o sea, se me ocurre Chinatown, muchas películas que revisitan el cine negro. Y creo que Scorsese pues lo revisita continuamente, ¿no? A través de su filmografía. Y en Raging Bull, pues creo que específicamente él en este comentario que citaba se refiere a la relación entre los hermanos, ¿no? Como el eje de una y otra película, ¿no? Em, Porque sí son personajes o sea, son películas sobre personajes que son como fuerzas em, a veces opuestas que se tratan de ayudar, pero que igualmente se repelen, o sea, tanto se atraen como se repelen, se hacen daño continuamente. Uno trata de llevar al otro por ciertos caminos, y generalmente por caminos ilegales. em, luego como resultado se pelean, ¿no? O sea, como que es una relación de amor y odio entre hermanos, una relación fraternal, pero al mismo tiempo como digamos, casi fratricida, o sea, como que uno va a terminar causando la muerte del otro. Entonces, creo que eso buscó un poco Scorsese en la relación entre Jake y Joey, porque pues tú lo ves que pues es una relación como muy fuerte, ¿no? O sea, como que uno necesita al otro, pero que en algún momento, pero que a veces parece que fueran enemigos, ¿no? Y desde el comienzo de la película te lo muestra así, porque, o sea, son amigos, hola, voy a visitar a mi hermano, pero le dice, pégame, y entonces empiezan como una violencia entre ellos, luego pelean, ¿no? Hay una escena en donde hay una pelea, creo que fue esta
bueno, hay una pelea entre ellos y corte A, la siguiente escena es Jake LaMotta pegándole al hermano, como entrenando, ¿no? Pero golpeándolo como muy... Pero no me refiero a la del inicio cuando están peleando frente a unos gángsters en un gimnasio, sino otra de un entrenamiento. En esa del inicio, de hecho, dicen en los comentarios que Robert De Niro, de hecho, le quebró una costilla a Joe Pesci en esa pelea, en esa del gimnasio. Entonces imagínate el tipo cómo se mete en el personaje. Pero después también hay una escena en donde está ensayando, está practicando y el otro tiene como un colchón aquí en el pecho y sobre, Joe Pesci tiene un colchón en el pecho y sobre ese colchón eh, Robert De Niro practica, ¿no? Golpea y golpea así. Entonces es como un elemento, como un objeto de violencia, ¿no? Entonces, sí, como ese elemento, como moldea, digamos, la relación entre estos dos personajes moldea la película, tanto en Toro Salvaje como en Force of Evil, en donde también hay, digamos, un hermano que quiere ayudar al otro, pero le termina haciendo daño, ¿no? Lo quiere ayudar porque, pues, digamos, quiere salvar su negocio de apuestas, porque su otro socio, el gángster, va a acabar con esos negocios, pero lo quiere meter al negocio del gángster. Pero entonces el otro, en principio, se resiste, pero luego acepta, ¿no? Como que lo que te digo, se atraen, se repelen, luego se mete y entonces termina todo saliendo mal. La culpa del hermano que parece que no, pues que quiere ayudar a su hermano, pero como que no sabe cómo y se siente mal, se siente culpable, ¿no? La culpa es un elemento muy presente en esta película y también en Toro Salvaje y en general en las películas de Scorsese. Sí. Em, yo estaba viéndola y pensaba, First of All, y pensaba, ¿dónde está la relación? Pero sí, o sea, a veces es eso, como que tiene uno, por ejemplo, a ti, no sé, si te ha pasado como que viendo una película, bueno, las inspiraciones pueden nacer de cualquier lado, pero viendo una película tú puedes pensar en otras ideas, o sea, como que se te dispara una idea, no para replicarlo, sino para, para, para un tema que te gustaría explorar en tu terreno. Entonces, eh, sí, es algo interesante explorar, como que traté de hacer ese ejercicio, como que en qué se inspiró para, evidentemente no es eso, o sea, no es esto, ¿qué tiene esta película para que tenga Raging Bull? Pero creo que el proceso es interno, o sea, el impacto que dejó esa película en Scorsese, pues lo habrá llevado a explorar en sus películas estas relaciones y así. Sí, la relación, sí, como la relación es muy interesante en todas las películas de Scorsese, que se centra mucho en la relación, digamos, fraternal de hermanos o de, o de amigos, ¿no? Como que son como hermanos por la vida, por nuestro, porque hacemos lo mismo, porque la vida no hizo hermano, no sé, pero entonces, como la relación, digamos, fraternal entre hombres, no, digamos, desemboca muchas veces en la violencia porque hay muchas cosas que ellos no pueden como resolver, ¿no? Como que no pueden resolver de otra forma, ¿no? Y entonces eso desemboca en violencia, en frustración, ¿no? Está mucho en eso, está mucho también en La Ley del Silencio, On the Waterfront, de Elia Kazan, que es una película pues sobre la cual Scorsese pues ha hablado mucho, pues no solo él, ¿no? O sea, dejó un impacto muy fuerte en el cine, ¿no? En la historia del cine,
Y tanto la película como sus protagonistas, ¿no? Marlon Brando, Eva Marie Saint, que digamos que digamos, hace parte de todo este ciclo de películas en donde los actores del método, Carl Madden también un gran actor de esa película, los actores del método como que empezaron como a fijar esa forma de actuar, ¿no? Lo que se llama el método, ¿sí? Que esa forma de meterse en el personaje y era algo que la escuela de Elia Kazan lo estaba como promoviendo mucho en el cine de Estados Unidos, o sea, On the Waterfront, ¿no? Pero también están las películas de Paul Newman, y que también dejó una marca muy fuerte en la siguiente generación de actores, en Robert De Niro, Al Pacino, Meryl Streep. em, También se, digamos, utilizaron como ese método como su referente. Entonces, pues claro, ¿no? Tú ves On the Waterfront y es una película sobre un chico, como un muchacho, que vive en una, pues en una parte de Nueva York, muestra los paisajes de Nueva York, muestra sobre todo la parte de lo que llaman el waterfront, que es como la, ¿cómo se llama? Como los puertos, ¿sí? ¿No? La salida al agua de Nueva York y cómo, digamos, hay un elemento criminal una organización criminal que eh, organiza un poco o decide quién trabaja y quién no. Y entonces es una persona que pertenece a esta organización al comienzo, pero que trata de rebelarse contra ella. Sí, y entonces ahí uno ve que claramente es un referente y es una película que tuvo un fuerte impacto en Scorsese, ¿no? O sea, una persona dentro de una organización algo más grande que él, pero que de lo cual trata de salir, pero no puede, ¿no? Que es el personaje de Brando. Y en On the Waterfront este personaje tiene un hermano mayor que es como algo así como el abogado de unos mafiosos y es quien lo ha metido en este mundo de la mafia. Y, pero no lo ha metido, o sea, no es que lo haya metido por decirlo así, no es que lo vaya a intentar hacer rico, como el personaje de Force of Evil, que quería ser rico el hermano, sino que, o sea, o sea, como que es como una especie de protegido de la mafia, pero no es en sí un mafioso. Sí, o sea, el personaje de Brando no es un mafioso, es un chico de quien los mafiosos, por decirlo así, como que lo tratan como un pequeño amigo. Entonces, entonces vuelve a estar este elemento de los hermanos, de esa relación fraternal entre hombres que no alcanza como a resolverse, ¿no? Y que finaliza en la violencia, cuando en el caso de Marlon Brando trata de salir de esa organización. Y aquí digamos, hay una referencia directa, creo que es al final de Toro Salvaje, Jake LaMotta practica una frase de eh, On the Waterfront que hace referencia también a que el personaje de Brando en algún momento perdió una pelea, digamos, de adrede, voluntariamente, digamos, porque se lo ordenaron unos mafiosos, ¿no? O sea, como era una pelea arreglada, entonces el tipo perdió de adrede, que es lo que terminó haciendo también De Niro en Jake LaMotta, ¿no? Por petición de su hermano, por petición De Joey. de Joey. Ok. Entonces hay un elemento, digamos, que relaciona directamente a las películas. Qué interesante. Si tienes algunas palabras finales para la gente sobre Raging Bull, porque hay que verla. No, pues primero recomendarla fervientemente, una de las grandes películas de la historia del cine, no solo, pero además una película eh, que seguramente, pues, o sea, pues, pero, que en mi caso, que me llegó mucho, ¿no? Precisamente por cómo está hecha, o sea, la forma en cómo nos permite de alguna forma entender, apreciar cómo todos los elementos del cine confluyen para transmitirte no solo una historia, sino también una sensación, ¿no? Como que te metas
en, en un estado mental. Y creo que esta es una de las películas que lo hace, digamos, de una gran forma. Sin duda. Sin duda es la película como donde Scorsese mete, o sea, si la ves y has visto algunas películas de Scorsese, pues creo que obviamente puso un precedente con Taxi Driver, pero Raging Bull tiene elementos que revisitándola te vas dando cuenta de que ahí nacen dentro de lo que se vuelve la marca Scorsese y va metiendo poco a poco elementos. La verdad es que sí, es una película para ver, es dura, pero vale la pena ver porque pues está entre las grandes para analizar, así como él se inspiró en muchas obras que considera obras maestras, pues ya muchas generaciones están viéndolo a él como un referente para inspirarse para hacer más cine. Así que nada, Juan, muchas gracias por el rato hablando sobre Raging Bull de Martin Scorsese en Ah, Juan, a ti. 1980. Que tengas A ti, Juan, muchas gracias. Entonces, nada, ya nos estaremos hablando para hablar de otra peli de Scorsese o de otro o- director, sí, o de sin quien duda. sea, pero pues bueno, para hablar de cine. Eso es. Un abrazo a todos. Muchas gracias por haber escuchado hasta acá. La verdad que fue un episodio que nos encantó grabar. Te agradecemos mucho el apoyo que le has venido dando al Largo Viaje Podcast. No te olvides suscribirte si estás en YouTube, darle like para que no te pierdas nuevos episodios, próximas películas de Scorsese, próximos formatos. Estaremos aclarando dudas. Si estás en YouTube o en Spotify, que ya puedes comentar en Spotify también, pues escríbenos de qué tema te gustaría que habláramos o de qué película te gustaría que abordáramos. Muchísimas gracias por el apoyo, un abrazo fuerte, seguimos viajando. Esto es El Largo Viaje Podcast, un podcast sobre la marcha.